ustedes está familiarizado con ese término? ¿Saben a qué se refiere o a qué se refiere la gente cuando lo menciona? ¿Qué significa conciencia plena? Tener la mente ocupada en una sola cosa. Me suena como a que uses las partes de tu cerebro, ¿no? Y la parte creativa, la parte receptiva, la parte... la espiritual, la material, todas, que las puedas utilizar y que aproveches que tienes todas esas facetas. Integradas. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Básicamente y en poquísimas palabras se trata de aprender a estar presente, ¿no? Y tiene que ver con conciencia plena, tiene que ver con que somos personas racionales, emocionales, espirituales también, ¿no? Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu y tenemos que aprender a estar presentes. ¿Por qué? Porque ganamos mucho al estar presentes, ¿no? Como individuos tenemos 3 lugares donde podemos estar. Podemos estar en el pasado, podemos estar en el presente o podemos estar en el futuro. Si logramos estar en el presente, somos personas con una conciencia plena, con una conciencia presente. Y entonces podemos estar aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora es una frase que se ha choteado bastante. Mucha gente la dice, pero muy pocos saben lo que realmente significa o son capaces de realmente estar aquí y ahora. Cuando tenemos problemas, cuando estamos en estrés en la oficina, cuando tenemos problemas familiares, cuando se nos hizo tarde, ¿no? Estamos en el futuro, estamos en el pasado, estamos en lo que va a pasar o en lo que ya nos pasó y entonces por eso va a volver a pasar, ¿no? Pero muy pocas personas logramos estar en el momento presente preocupadas por lo que realmente está pasando, ¿no? Y lo único que tenemos es el momento presente, ¿no? Porque nunca vamos a poder ir atrás y dependiendo de nuestro momento presente es que realmente pudiéramos afectar ese futuro, ¿no? Pero si estamos en el futuro, realmente solamente replicamos el pasado y no salimos como adelante de la manera como óptima, ¿no? Entonces, a eso se refiere mindfulness, a que podamos estar en el momento presente en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, en esta conferencia en específico vamos a tratar de aplicar todas estas ideas, estos conocimientos a la vida empresarial y a todas nuestras metas que tenemos como emprendedores o como directivos o como empleados o como lo que sea que tú te sientas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestra mente, algo que es importantísimo que sepan y que hagan conciencia de, es que tenemos un acumulado de creencias y un acumulado de limitantes y de permisos que nos damos a nosotros mismos. Dentro de esa, vamos a llamarle una caja de creencias, ¿no? Entonces, dentro de la caja de creencias, nosotros tenemos lo que es posible, lo que no es posible y todo lo que nuestra experiencia nos dice que pasa o que nunca pasa o que siempre pasa mal o lo que sea, ¿no? Y dentro de estas creencias tenemos creencias en cuanto al dinero, tenemos creencias en cuanto al país, tenemos creencias en cuanto a nuestros jefes o a nuestros empleados o a nuestros socios o you name it, ¿no? Tenemos diferentes experiencias y entonces de eso nos basamos para decir lo que va a pasar o lo que creemos, lo que desconfiamos o lo que podemos decidir confiadamente o no, ¿ok? Entonces, cuando nosotros somos capaces de desarrollar esta mente consciente y de estar en el momento presente, es cuando hay como un avivamiento en nuestra percepción hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia nuestras oportunidades, ¿ok? Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr, que haya este avivamiento de mente consciente dentro de nosotros mismos. Entonces, bueno, también es importante que sepamos que nuestra mente, esa caja de creencias, tiene un subconsciente. Ese subconsciente es más fuerte que nuestro consciente, ¿no? Y ese subconsciente está basado por todo aquello que hemos aprendido y nos la hemos creído, ¿no? Tiene que ver con nuestra educación, con nuestra infancia, con nuestra vida familiar, con nuestra cultura, ¿no? Con todas estas cosas que desde chiquitos tuvieron una influencia sobre nosotros. Entonces, bueno, ¿no? Desde niños se va formando esta mente subconsciente, se nos van llenando de cosas, se va moldeando nuestra personalidad, vamos definiendo si somos introvertidos, si somos extrovertidos, si somos emprendedores, si somos líderes, si somos seguidores, si qué somos. Sin embargo, todas estas elecciones no se hacen desde la conciencia, se hacen simplemente pues porque así nos fue en la feria, ¿no? Porque esto viví, esto experimenté, esto se me dijo cuando yo estaba receptivo, aprendiendo qué es la vida y qué soy yo, y qué es la escuela, y qué es el país, y qué es el gobierno, y qué es la autoridad, ¿no? Entonces es ahí donde se crea ese subconsciente.
Entonces, el mundo, la familia, las noticias, la cultura y todo eso integra nuestra mente y lo que creemos que es posible o no es posible para nosotros. Tiene que ver también con la imagen que tienes de ti mismo, con tu autoestima y con el nivel como de valor que le podemos dar a la familia, a la gente, ¿no? A la gente con la que convivimos, ya sea familiarmente, pero bueno, enfocado también al ramo laboral, ¿no? Jefes, socios o empleados. Y entonces podemos definir que tenemos un paradigma, ¿no? Entonces, este paradigma es básicamente esa caja de creencias de la que yo les hablaba. Es una caja de creencias donde está todo lo que es posible y lo que no es posible respecto a nuestras creencias y a nuestra experiencia. Entonces, podemos ver que yo tengo una caja de creencias completamente diferente que la de Pamela, ¿no? Tenemos diferentes cajas de creencias porque experimentamos diferentes cosas. Y es por eso que muchas veces decimos, no, pues es que alguien nació con estrella y alguien nació estrellado. No, no tiene que, no, eso, así no son las cosas. Simplemente una persona tiene una caja de creencias que le permite pensar que ciertas cosas son posibles y entonces eso va de acuerdo con su personalidad y con su autoimagen. Y la otra persona no cree que ciertas cosas son posibles, tiene todo que ver con su autoimagen y entonces viene como la experiencia de vida de cada una de las dos opciones, ¿ok? Ese es el paradigma al que nos enfrentamos. Ahora, nuestra mente subconsciente eventualmente pasa a lo que estamos pensando todo el día, ¿no? Como lo que estábamos maquinando, lo que tenemos que hacer, lo que nos hace falta, lo que nos estresa, lo que queremos, todo eso está en nuestro pensamiento y tiene una relación directa con nuestro subconsciente sin que nosotros lo tratemos de hacer, lo procuremos o lo podamos evitar de ningún modo, ¿no? Hay una conexión directa. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a influir en nuestro pensamiento, ¿no? Hay mucha gente que dice, por ejemplo, deja de pensar en eso, ¿no? Y pensamos, es absurdo, porque si esto es lo que me preocupa, pues en esto es en lo que estoy pensando. Sin embargo, existen diferentes técnicas para que entonces tú seas el dueño de tus emociones y no las emociones sean dueñas de ti, ¿no? Y entonces cuando logramos controlar nuestro pensamiento y en lo que nosotros nos estamos enfocando cada día, ya sea los aspectos positivos o negativos de lo que sea la circunstancia, ¿no? Entonces podemos empezar a influir en nuestro subconsciente, ¿no? Ok. Entonces nos encontramos en el momento presente. Este eres tú el día de hoy y tienes un paradigma, ¿no? Estás en cierto lugar, convives con ciertas personas y estás en cierto tiempo, ¿no? Lo que está pasando ahorita en el mundo, en el país, en el gobierno, o en tu empresa, o en tu piso, o en tu departamento, ¿no? Todo eso forma parte de tu paradigma el día de hoy. Y estamos tratando de despertar tu mente consciente. Esa mente consciente que te va a permitir estar presente, que te va a permitir reaccionar bajo presión, tomar decisiones, estar contento, saber cómo dividir prioridades, ir tras objetivos y entonces disfrutar todos los frutos que hacer eso trae, ¿no? Porque parece muy fácil, pero es difícil de lograr porque hay muchos procesos que hay que hacer, hay mucha reprogramación mental que se tiene que hacer para que realmente seamos capaces de estar en el momento presente y realmente lograr lo que queremos lograr y realmente sacar lo mejor de todas nuestras habilidades como seres humanos, ¿okay? Entonces, bueno, como les decía, hay muchas cosas que influyen: el dinero, el tiempo, lo que la gente dice, las presiones del trabajo, algún proyecto fallido o al revés, éxitos, diferentes cosas, entonces pueden expandir o contraer ese paradigma, ¿okay? Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que contrae su paradigma por las situaciones políticas de Estados Unidos, de México, el peso, el dólar, you name it, ¿no? Entonces ese paradigma se empieza a contraer, esa caja de creencias empieza a decidir qué cosas son posibles o no son posibles respecto a su experiencia. Pero aún en este momento hay personas que tienen un paradigma que dice que este es el mejor momento para poner un negocio, o hay personas que deciden tener en su paradigma que este es el peor momento para hacer nada, ¿no? Para cambiarte de trabajo, para comprar una casa, para viajar, para tener vacaciones, para tener hijos, ¿no? Entonces, todo ese paradigma realmente va a ser lo que produzca el resultado de tu vida, ¿no? Porque realmente tú eres el que va a decidir tomar ciertas decisiones o no tomar ciertas decisiones, ¿no? Y decidir sí o no tomar el mismo trabajo,
y solamente va dependiendo a tu paradigma, ¿okay? Algo que es muy importante es nuestra salud emocional. El cómo nos sentimos tiene un efecto directo hacia la realidad que vivimos. Entonces, cuando nuestro paradigma se contrae y nuestra mente consciente no está presente, ¿no? Nuestra mente consciente es inexistente porque estamos preocupados en el pasado o en el futuro, entonces hay ciertas emociones negativas que de nuestra mente bajan hacia nuestras emociones, ¿no? Y entonces, cuando vemos que nuestro futuro no es alentador, entonces hay ciertos sentimientos que bajan en forma de estrés, de ansiedad, de mal humor, de dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Todas esas emociones negativas se somatizan, dolores de cuello, de espalda, irritabilidad o fallas en la vida familiar o amorosa, o etcétera, ¿no? Mal ambiente laboral. Todas esas cosas se traducen, ¿no? De mente a sentimientos y a acciones. Entonces ahora vamos a hablar de la barrera del terror. Esta línea roja es la barrera del terror. Siempre que nosotros querramos crecer o salirnos de nuestra área de confort, estamos tratando de atravesar una barrera del terror, ¿no? El nombre suena muy aparatoso o hasta chistoso, dependiendo, pero eso existe y tiene ese nombre para que no se les olvide, ¿ok? Siempre que estén tratando de lograr algo, recuerden que va a haber una barrera del terror. Pero pasando esa barrera del terror, que simplemente es una línea, entonces llegamos a la parte de la libertad. ¿Libertad de qué? De conciencia, ¿ok? Entonces vamos a explicar. Supongamos que ustedes ahorita tienen un paradigma X, ¿no? Le vamos a llamar X al paradigma actual, ¿no? De lo que creemos que es posible o no posible, o cómo nos sentimos en la vida, cuáles son los resultados que tenemos en la vida a nivel global, ¿no? Familia, amigos, espiritual, laboral, expectativas de éxito, todo eso es nuestro paradigma, ¿no? Cada quien estará en diferente nivel respecto a la realidad, pero le vamos a llamar paradigma X. Eventualmente nosotros tenemos el poder de cambiar este paradigma X, ¿no? Y entonces, bueno, nuestro resultado es, yo tengo un paradigma X, mis pensamientos son X y como resultado tengo X. Así estamos hoy día. Ahora, nosotros tenemos cierto apego a esa realidad. ¿Por qué? Porque es la realidad que parece cómoda. Porque es la realidad en la que ya estamos en cierto trabajo, ya tenemos diferente X rutina, ya tenemos X alimentación, ya tenemos tal salud, ya tenemos tales amigos, ya tenemos tal familia, ya tenemos tal pareja, ya tenemos tales hijos, o no, ¿no? Pero ya tenemos cierta cosa que nos parece familiar y entonces tenemos cierto apego a no cambiarla, ¿no? Entonces, vamos por la vida, circunstancias pasan y de repente tenemos un pensamiento Y, ¿no? Y. Entonces, este pensamiento Y nos dice que podemos cambiar de trabajo, lograr tal proyecto, invertir en tal cosa, empezar tal relación, casarnos, comprar una casa, ir a un viaje, Entonces, ya que tenemos esta idea Y que llega a nuestra vida consciente, llega como una alternativa a un cambio, recuerden que tenemos apego, ¿ok? Tenemos apego a nuestra realidad como es, porque es donde estamos cómodos. Y entonces tenemos el poder de cambiarlo, sabemos eso, y entonces viene la alternativa. Esa alternativa que llega increíble, con todas las ganas, con todas las posibilidades, con todas las propuestas, ¿no? Promesas económicas, o promesas de felicidad, o promesas de disfrutar algo, ¿no? Y entonces sabemos que tenemos el poder de decidir, tenemos ese pensamiento y tratamos de bajar ese pensamiento y a nuestro subconsciente, tratamos de adoptar esa idea, nos vamos a mudar de país, nos vamos a, no sé, ¿no? Y entonces bajamos esa idea a nuestro subconsciente. ¿Y qué pasa con nuestro subconsciente? Baja eso a un sentimiento y entonces empieza la duda, que no se siente padre, viene el miedo, que no se siente padre, viene la ansiedad, que no se siente padre, y entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando chocamos con esa barrera del terror. Ese es el momento donde ya estamos en la línea, donde ya tenemos que decidir sí o no, donde ya tenemos que firmar, donde ya tenemos que renunciar porque tenemos otra oportunidad, donde ya tenemos que invertir en nuestro negocio o en algo, ¿no? Que nos está sacando de ese confort al que estamos apegados. Y entonces nuestra mente es muy hábil, ¿no? Y entonces baja eso, se siente ajeno, se siente muy riesgoso y entonces esos sentimientos se expresan
de esta forma, ¿no? Y entonces chocamos con la barrera del terror y entonces ahí viene el no es el momento, ¿no? Vienen todas las razones, ¿no? Que nuestro yo nos da, y son razones muy válidas porque son razones de nuestro paradigma. Ese paradigma que tiene experiencia, ese paradigma que ha vivido momentos de quiebra, que ha vivido devaluaciones, que ha vivido decisiones erradas, que ha vivido divorcios o que ha vivido you name it, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, chocamos con esa barrera del terror, nuestra experiencia y todo lo que tenemos en esa caja de creencias nos dice, no es el momento, espérate el próximo año, espérate el verano, piénsalo un mes más, aquí tienes algo seguro, allá quién sabe, ¿no? Entonces, todas estas cosas son bastante válidas, suenan bastante lógicas y son bastante normales para el individuo común, el individuo que no está presente, el individuo que no escucha su intuición, que no está unido en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, después de esa barrera regresamos a nuestro paradigma X con X, que nos da resultados X. ¿Y qué pasa cuando después de tener duda, miedo y ansiedad decidimos, no, por todas estas razones, mejor no lo hago, mejor me espero, mejor no me mudo, mejor no invierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que regresamos al lugar X donde estamos cómodos y donde sentimos alivio, ¿no? Es un alivio decir, no manches, sí, perfecto, mejor bueno, bueno por, malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y entonces llegamos a ese lugar donde se siente todo bien. Y entonces creemos que estamos tomando una buena decisión porque se siente bien, ¿no? Y el último anhelo del ser humano es sentirse bien, es ser feliz, ¿no? Entonces, mientras no estemos en esa vulnerabilidad y en ese lugar de expandir nuestra caja de creencias, estamos tranquilos. Pero entonces se repite este ciclo, ¿no? Y de repente llegan oportunidades que parecen muy padres, como la Y en la nubecita, y entonces decimos, bueno, maybe, sí, tal vez, lo masticamos un ratito hasta que llegamos otra vez a esa barrera del terror. Y entonces, mentalmente y emocionalmente, rechazamos y nos regresamos a la parte de apego. Pero ¿qué pasa cuando logramos bajar esa I? ¿Qué pasa cuando de veras logramos atravesar esa barrera del terror y creer en lo que estamos tratando de lograr y entonces logramos pasarnos para acá y entonces llegar a un lugar de libertad, a un lugar donde podemos tomar decisiones sin miedo, sin apego, sin ansiedad y sin nada de estas cosas? Desarrollar técnicas de mindfulness, eso es lo que nos da. Nos da la habilidad de estar en el momento presente, de no sufrir diferentes sentimientos por ese choque entre nuestro consciente y nuestro subconsciente, y entonces poder tomar decisiones imparciales, sin miedo. Y entonces decidir si seguimos aquí o nos vamos para allá, o decidimos esto o contratamos aquel, o renunciamos, o invertimos, o nos asociamos con alguien, ¿no? Podemos tomar decisiones exitosas si nos enfocamos a desarrollar nuestra capacidad de estar en el momento presente, ¿no? Entonces no quiere decir que porque desarrollaste técnicas de mindfulness vas a vivir la vida arriesgándote sin ton ni son por la vida. No significa eso, significa que el miedo no te detendrá. Si te detienes por algo, te detienes porque conscientemente sabes que te conviene o que quieres, ¿no? Pero no te detienes por pensar que algo no es posible respecto a tu experiencia, ¿no? Porque sabemos que tu experiencia simplemente es un resultado de tu caja de creencias. Por eso mi experiencia es diferente a la experiencia de Lady Gaga, ¿sabes? Es muy diferente, ¿no? Ella tiene otra caja de creencias a la mía, ¿no? Sin embargo, y es más, no nos vayamos como a alguien de otro país, alguien aquí en México. Simplemente yo conozco personas que viven diferentes experiencias y de repente creemos, ¿no? Que es que a alguien le va súper bien, alguien pone un negocio y le va súper bien, pero alguien quiebra. ¿Por qué? En la misma cuadra, la misma inversión, casi el mismo negocio, casi son competencia. ¿Por qué uno triunfa y el otro no triunfa? No sé, ¿no? Simplemente es que como emprendedores o como empresarios o como empleados o como personas con vida profesional, tenemos que desarrollar técnicas de mindfulness que van a darnos mucho mejor calidad de vida empresarial, ¿ok? Pero bueno, entonces, para lograr llegar a este momento de libertad, a este momento de desarrollo de conciencia y de expansión de nuestro paradigma, hay muchas herramientas que podemos usar. Y dentro de esas herramientas existen las afirmaciones y decretos,
existen visualizaciones creativas, existe la meditación y existe la escritura libre, por nombrarles algunas, porque hay millones, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de dos: el manifiesto de carrera profesional y meditaciones guiadas para visualizar nuestros objetivos, ¿okay? El paso número 1 es que tengas papel y tengas tiempo, ¿no? Tiempo para no estar presionado y tiempo para hacer este ejercicio que te va a ayudar para tener como una ancla a dónde ir cada mañana, ¿ok? Entonces lo que necesitas son hojas, una pluma y tener tiempo. Y entonces empieza a pensar: ¿a qué te dedicas? ¿Cuántas horas del día trabajas? ¿Quién trabaja contigo o para ti? ¿Cuánto ganas? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué impacto tienes en tu sociedad, en el país, en el mundo, ¿no? ¿Cómo te defines? En tu vida profesional, ¿cómo te defines y realmente qué es lo que quieres? Entonces, al pensar en qué es lo que queremos, es la forma en la que vamos a generar un pensamiento Y, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita puedes tener ciertas barreras económicas, ¿no? Yo gano esto, pero me gasto esto, y entonces ese es mi paradigma económico. Entonces, quiero cambiarlo, quiero cambiar mi paradigma económico, quiero, no sé, ganar el doble. Lo escribes, ¿no? Quiero ganar tanto, quiero trabajar tantas horas, quiero tener cierta rutina, quiero tener tantos empleados, o quiero que subir de puesto, o quiero, ¿no? O sea, la cosa es dejar que la imaginación fluya y que realmente todo eso que queremos lograr, aunque parezca guajiro, recordemos que esa es la mentalidad X, ese es el paradigma de lo que creemos que es posible o no es posible, o al inicio de año esto no es posible, ¿no? Todos esos son paradigmas que solamente son respecto a tu caja de creencias, pero si la queremos ampliar, es momento de empezar a plasmar realmente qué es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, mientras estás escribiendo, la idea es que trates de visualizar cómo sería tu realidad si todo lo que deseas realmente se hiciera real, ¿no? ¿Esto por qué? Porque entonces cuando nosotros pensamos en que esto es una realidad, eventualmente nuestra mente baja un sentimiento. Y generalmente ese sentimiento es de emoción. Si realmente estás pensando en algo padre, si realmente estás pensando en ganar el doble, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero supongamos que quieres ganar el doble. Bueno, ¿cómo sería tu vida si de verdad ganaras el doble? Entonces empiezan sentimientos de, no, pues menos estrés, más algo, más vacaciones, más oportunidades, ¿qué compras con eso? Yo qué sé, ¿no? Empieza a haber ciertos sentimientos que bajan una emoción, ¿ok? Y ya que bajaron a esa emoción, es como si tú estuvieras viendo esa nubecita de Y. Esa nubecita empieza a entrar a tu mente, ¿ok? Entonces, ya que tengas tu lista donde diga, quiero ganar el doble, quiero trabajar 5 horas al día, 4 días a la semana, no sé, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a transformar esas oraciones a tiempo presente. Eso significa, por ejemplo, si yo pongo, quisiera trabajar de manera remota y organizar mi tiempo mejor, entonces en tiempo presente sería, trabajo de manera remota y eso me permite organizar mi tiempo, ¿no? Eso sería transformarla a tiempo presente. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Les voy a dar un poquito la razón de hacer esto. Son técnicas de neurolingüística. ¿Alguien ha escuchado de neurolingüística? Ok. Entonces, al usar técnicas de neurolingüística, empezamos a influir en nuestro subconsciente para generar un cambio en ese paradigma que está cerrado a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado, a lo que ha escuchado, a lo que ha sido enseñado, ¿ok? Entonces, empezamos a influir a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es como cuando alguien dice, es que alguien es mala influencia o es súper buena influencia, júntate con él, ¿no? Es como podemos ser esa misma persona para nosotros mismos. Por medio de estas técnicas empezamos a infiltrar ideas positivas que reemplazan creencias limitantes, ¿ok? Entonces, estamos generando una gran lista de decretos. Y esto está como trabado. Quiero pasar a la página siguiente. Ahora, el paso 3, ahí está. Entonces ahora lo que hay que hacer es unir estos enunciados que ya quedaron en tiempo presente, formando ideas completas a base de párrafos que estén bien redactados. Y para iniciarlos podemos unir diferentes frases. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, gano el doble, trabajo de forma remota, tomo 3 vacaciones al año, vivo en una casa propia, yo qué sé, ¿no? Todo esto que quisieras lograr.
Sin embargo, cuando tú dices esos secretos y no se sienten reales, y no se siente como algo que te emocione, sino se siente como algo ajeno, y sueño guajiro y demás, entonces no funciona. Entonces hay que transformar esos enunciados por ideas que se sientan emocionantes. Que si yo digo gano el doble, y yo digo, ya sé que no gano el doble, ¿sabes? Y entonces me siento estúpido al estar diciendo, es que gano el doble y trabajo así y en no sé dónde y gano no. Entonces, si nos sentimos mal o nos sentimos como ajenos a lo que estamos diciendo, no funciona. O sea, no estamos influyendo en nuestro subconsciente para nada. Entonces, es importante que meditemos como en estas frases y las armemos correctamente. Y para eso podemos iniciarlas con estas frases. Por ejemplo, he decidido que gano el doble, ¿no? O me emociona saber que gano el doble. Y entonces, mentalmente, estos secretos son más aceptados por nuestro subconsciente como ideas reales. Porque si yo digo, gano el doble y me siento ajena, y luego digo, es que me emociona pensar que gano el doble, entonces hay algo corporal que acepta muchísimo más ese decreto, ¿no? Y pueden hacerlo ahorita, o sea, no tienen que hablar, pero mentalmente, o sea, si ya tienes como alguna idea de, yo pondría esto, puedes hacerlo y decir, a ver, tengo esto, se siente bien, me emociona, me aviva, o no. Y si no, ponle una frase como he decidido trabajar de forma remota. ¿Cómo se siente eso? ¿No? O he decidido que trabajo de forma remota para que sea en tiempo presente. Ahora, en esto no importa si gramaticalmente tiene sentido o no, ¿sabes? No importa si decimos, pero ¿cómo? O sea, me emociona que gano el doble, o sea, como que me emociona si ganara el doble. No importa que no tenga sentido. Lo único que importa es que nosotros aceptemos esa idea como una propuesta emocionante para el futuro, como una propuesta Y que estamos tratando de bajar a nuestro subconsciente, bajar a nuestras emociones, que eventualmente nos dará un resultado. ¿Okay? Entonces, bueno, acá, okay. Aquí, esto no quiere. Aquí están estos ejemplos, ¿no? Amo cómo se siente cuando trabajo de manera remota. Amo verme a mí mismo o a mí misma organizar mi tiempo eficientemente. Me emociona sentirme eficiente y relajado o relajada, ¿no? Entonces, esta es una forma de armar estos enunciados de manera que funcionan neurolingüísticamente, porque realmente sí pasan esa barrera de es posible o no es posible, y entonces empiezan a influir en ese paradigma y amplían esa caja de creencias, ¿no? De lo que es posible y lo que no es posible. Ok. Y ya, una vez que termines, agregas a tu manifiesto unas frases de inicio y una frase al final para que entonces armes un buen párrafo. Y entonces, la idea es que una vez que esté listo, lo firmes. A nivel psicológico, cuando tú firmas cualquier cosa, así sea en garabatos, así sea esto, cuando tú pones tu nombre, hay algo psicológico que está de acuerdo con que tienes que hacer eso realidad, con que estás firmando algo, y no solamente porque sea algo que hacemos con un contrato, o con un acta de matrimonio, o con, ¿no? O con un préstamo, con un pagaré, ¿no? El hecho de firmar tiene cierto impacto en nuestras emociones, porque la firma la elegiste tú, no es tu nombre, ¿no? La firma la elegiste tú, una firma es intransferible, una firma es como tu huella digital. Entonces, cuando firmas, hay mucho como poder en la intención que tienes respecto a lo que dice el documento, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya lo hagas, es importante que este manifiesto lo tengas a la mano, lo puedes pegar en algún lugar, lo traes en el celular o lo que sea. Y una práctica de mindfulness es ser capaz de decretar esto que quieres todos los días ante ti mismo. Puede ser ante el espejo o no, ¿no? Pero el caso, eso empieza a generar un cambio a nivel subconsciente que te va a permitir estar como mucho más alineado con lo que realmente quieres lograr, con ese paradigma Y que te lleva hacia una barrera del terror. Porque si tú lo que quieres es hacer, no sé, poner un negocio, eventualmente suena muy padre, eventualmente baja emociones de emoción, empieza como este cerebro creativo a visualizar de qué sería, de qué color, en dónde estaría, quiénes irían, qué beneficios me daría, cuánto recuperaría mi inversión, y empieza esa mentalidad profesional a darle, ¿no? Pero eventualmente, si realmente estamos acercándonos a lo que queremos lograr, eventualmente va a llegar ese día donde decidimos si tenemos un socio o no. Eventualmente va a llegar ese día donde agarramos dinero para pagarle al arquitecto, ¿no? Y entonces podemos chocar con esa hora del terror, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar?
duda, ansiedad y tal. Entonces, este tipo de cosas fortalecen nuestro espíritu para que realmente llevemos a cabo ciertos planes que tengamos, ¿no? Y ahorita estamos hablando de puros ejemplos que tal vez sean ajenos, pero cuando lo apliquemos realmente a nuestras metas profesionales, es entonces cuando de verdad podemos, pues podemos experimentar esto en carne propia, ¿no? Y de verdad sentir los beneficios de decir un manifiesto que es muy personal todos los días, ¿no? Entonces, esa es una de las técnicas que les comparto hoy para que rompan esa barrera del terror. Y, ¿quiénes faltaron de darme papelito aquí? ¿Sí? ¿Tú tienes una tarjeta de presentación? ¿O algún papelito que necesite un nombre? Porque vamos a rifar hoy una membresía. ¿Me la puedes pasar? Perfecto. Muy bien. Bienvenida también. Pásame. Sí, que más vale tarde que nunca. Sí, no, está perfecto. Llegaste a la mejor parte. Sí, ya dije. Vamos a hacerlo. No, bueno, yo decía que el manifiesto que leerlo en la mañana y en la noche. Eso es lo que yo quería. Yo les voy a mandar a sus... Es más, ¿sabes qué? Aquí sí están. Solo me faltó tu correo. Ponme tu correo aquí. Porque les voy a mandar por correo las instrucciones para hacer el manifiesto. Para que la tengan en su correo y lo puedan hacer cuando tengan como el tiempo de enfocarse y de hacerlo. Y, por otro lado, lo que vamos a rifar es una cosa que se llama Plana. Es una membresía para una plataforma digital. Para una plataforma digital hecha especialmente para el emprendedor. ¿Cómo funciona? Les explico rápidamente cómo funciona. Plana es una plataforma dual. Entonces, cualquier proyecto profesional que tú tengas, que puede ser que tú ahorita seas muy feliz en tu trabajo. Sin embargo, si hay una idea de un negocio alterno para recibir como un ingreso pasivo, o un negocio que no tiene nada que ver con tu profesión, pero te encanta la cerveza y quieres abrir un taproom, por ejemplo, ¿no? Pudieras tener ese rum de hacer algo así. O tal vez eres, no sé, eres abogado y estás feliz con tu chamba, pero tienes un libro en el cajón que nunca terminaste de escribir. O cualquier proyecto, no importa que sea, pero que tenga la intención de ser un producto lucrativo, ¿ok? Entonces, cómo funciona Plana es que te da la plataforma de crecimiento exterior con la plataforma de crecimiento interior. En la parte exterior hablamos de toda la parte técnica para poder tener un producto competitivo en el mercado actual, ¿ok? Pero, y obviamente pasamos por registros, escoger un nombre, público objetivo, marketing, no marketing, identidad corporativa, sitio web, redes sociales, networking, todo aquello que te da cualquier incubadora o plataforma de INADEM y demás, ¿no? Sin embargo, también tiene la parte interior, justo la que se encarga de generar mindfulness en el emprendedor. La diferencia, lo que les contaba hace rato, se lo chutan de nuevo, pero bueno, lo que les contaba es que la diferencia de Plana contra las incubadoras de negocios son dos cosas. Uno, que no tiene filtro de creatividad. A mí no me importa si tu idea es el hilo negro que no existe y vas a reinventar el microondas, o tal vez haces cupcakes, ¿no? Y pueden ser los mejores cupcakes del mundo, o tal vez son los más baratos, o tal vez son los más chiquitos, o tal vez son los más grandotes, no sé, ¿no? Pero eso no importa, no hay un filtro de creatividad, porque podemos hacer que cualquier plan se pueda materializar de una manera óptima y podemos hacer que sea el cupcake más vendido y podemos hacer que sea el mejor posicionado en el mercado actual y podemos hacer que sea una marca que se franquicie y puede ser una marca que te haga jubilarte muy feliz, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero entonces, la diferencia, lo otro que está padre de Plana es que entonces, como te ayuda con técnicas de mindfulness, no asume que tú simplemente quieres hacer tal negocio, pero que te encargas de estar bien emocionalmente y espiritualmente, ¿no? No se encarga solamente de la parte racional, sino también incluye todas estas técnicas de meditación, de visualización creativa, de tener como esta sensibilidad de poder escuchar tu intuición para poder decidir bajo presión, para poder ser certero, para poder ser de buenas, para no somatizar, para no tener dolor de cuello, de cabeza y todo lo demás, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a rifar, una membresía de Plan A. Es una plataforma que te da acceso por 1 año para que realmente hagas un sueño realidad o un proyecto realidad. Cuando dices plataforma, ¿es internet o...? Sí, es en internet. Tú tienes un usuario y una contraseña, te metes, es responsivo, lo puedes ver en tu celular, en tu iPad, en tu computadora, y ahí están los módulos. Tienes PDFs de trabajo, tienes teoría, tienes audios, esos audios se pueden descargar para escuchar en el coche, en el tráfico, en el avión, ¿no? Todas esas cosas. Está diseñado para que no necesites tomar de tu tiempo para invertirlo en momentos donde no se te facilita, ¿no? Entonces, eso es lo que está padrísimo, porque los nichos de Plan A son varios. Personas que estén perfectamente felices en su trabajo y quieran una segunda entrada, o mujeres que tengan como vida familiar, pero no quieren dejar de lado como su vocación, ¿no? Empresarial, o la forma de materializar un negocio y tener una entrada propia. Recién egresados que no quieran ser empleados y que desde un inicio quieran empezar con un proyecto, o emprendedores que ya emprendieron y que no tuvieron los resultados que buscaban, ¿no? Que fracasaron de algún modo o que están como en esas, ¿no? Y entonces es tomar como esa experiencia, modificarla, pulirla y entonces transformarla como en experiencia, no en error. Eso está padrísimo. Ok, entonces ahora, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, lo de imitación vamos a verlo ahorita, ¿verdad? La parte de imitación. Sí. ¿No? ¿Alguna pregunta de alguna cosa que haya dicho? Bueno, a mí me gusta mucho la montaña, no sabía la técnica, pero yo lo aplico cuando subo montañas. Entonces, por ejemplo, me visualizo en el pico de Orizaba o en algunas montañas así que tenga en mente en Perú, Bolivia y tal. Y entonces la estudio, la veo en libros, en internet, X, de una ruta, 3 meses, esta ruta, y lo siento, ya me veo ahí en la ruta y cada vez que hago ejercicio, por ejemplo, hoy en la mañana, se lo dedico a esa cima que voy a lograr en 3 meses, ejemplo. Entonces, y si por algo hay que sacrificarse mañana, por decirte, con una pachangota, digo, no, es que entonces, lo estoy viviendo y solito me llega hasta allá arriba fácilmente, porque empiezo a trabajar integralmente, como dices tú, con emoción, en ese plan, que yo ya, o sea, yo ya viví el momento, nada más tengo que usar el tiempo para que se materialice. Claro. Eso no se la tenga, pero es lo mismo. Sí, exactamente. Es más, eso que haces es visualización creativa. Justamente es eso. Es pensar qué es lo que quiero, cómo se ve lo que quiero. O sea, eso que haces de la ruta y las fotos y demás, te permite conectarte mucho más con la emoción. ¿Cómo me voy a sentir a la mitad? ¿Cómo me voy a sentir a punto de llegar? ¿Cómo me voy a sentir en la cima? ¿No? Y entonces esas emociones son las que te permiten romper esa barrera del terror. Porque la barrera del terror puede ser cansancio, puede ser mejor luego, puede ser no tengo la condición mejor, lo hago el próximo verano, el próximo año, ¿no? Y entonces terminamos sin hacer cosas. Eso es también como una especie del vision board. ¿Alguna vez han escuchado eso? El vision board, un mapa de deseos o algo así. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho uno? ¿Sí? Cuéntanos, ¿cómo es el tuyo? Es de 7 hojas. Ajá. Cada hoja tiene como un área en específico. ¿Y qué hay por ejemplo, cuéntanos, cuál es un área de esas? Por ejemplo, viajar. Ajá. Tiene como imágenes de montañas, pone como una persona en una montaña. Hay como un mapa que dice que no he estado en todos lados, pero hay que llegar, una cosa así. Son como imágenes de viaje. Ok, perfecto. Pues sí, justamente, en los vision boards se trata de generar como imágenes que te ayuden a evocar ciertos sentimientos y a mantenerte enfocado en la meta. Esa meta que te da emoción, esa meta que te hace ser persistente, que te hace seguir adelante, que te hace, ¿no?, valorar prioridades, tomar decisiones, que no hay duda, ¿no? Hay muchas veces que, pues es que quería hacer tal, pero pues ya me convenció mi amiga, y entonces ahí hay duda, ahí hay falta de enfoque, ahí no estás en el momento presente, ahí no estás en conexión con realmente lo que tú quieras y lo que te genera una emoción trascendental, ¿no? Que tiene que ver con lo que realmente quieres lograr. Entonces, cuando haces un vision board, no, o sea, yo muchas veces le digo a la gente, es que no es que hacer un vision board o visualizaciones creativas no son mágicas. Lo que pasa es que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de paradigma, esa caja se expande y es como meterle ese inception a nuestro subconsciente.
De si ese subconsciente estaba renuente a llegar a la cima por cansancio, por salud, por el clima, por yo qué sé, ¿no? Pero ese subconsciente le metes el inception de sí se puede, ya sabes cómo se va a sentir, no es una zona desconocida, no empieza a eliminar esa resistencia ante que se dé cierta circunstancia, ¿no? Y está padrísimo tu ejemplo, y así se puede aplicar a cualquier cosa, a la expansión del departamento en la empresa, ese negocio, lo que sea, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces un vision board de algo así, de algo que te estresa en el ambiente corporativo? ¿Cómo haces esa visualización? Es igual. ¿Cómo me quiero sentir después de esa cita con el abogado? ¿Cómo me quiero sentir después de firmar ese convenio? ¿Cómo me quiero sentir después de aceptar ese trabajo? ¿No? Y de entrar a mi nueva oficina o de llegar al nuevo edificio en el nuevo país al que me mudé, ¿no? Y entonces empiezas a traer esa emoción que empieza a cambiar tu paradigma de lo que es posible y lo que no es posible, porque eres capaz de bajar hasta tus emociones cómo se siente ese reto profesional, ¿no? Y entonces se rompe esa barrera del miedo. Está padrísimo, es muy padre. Ok, bueno. Perdón, nada más para compartir que yo lo he compartido con mi hijo. Tengo un hijo de 13 años. Ya soy yo lista a los 12, ya soy el Pico de Orizaba a los 13. Y yo este tipo de técnicas se la comparto sin decirle, mira, esta es la técnica, sino, mira, o sea, con él estudio las montañas y mira, vamos a hacer esto. Y lo huele, lo siente, lo vive. Y el día de cumbre me dice, papá, ya estamos en la cumbre. O sea, él solito se le expresa y él antes de estar ahí ya sabe que va a llegar, pero porque hay un trabajo de 3 meses atrás de preparación, como dices, integral. Y está padrísimo como dijiste ahorita que te dijo tu hijo, ya estamos en la cumbre. Eso es hablar en tiempo presente respecto a algo que aún no es. Sabemos que aún no es, sin embargo ya estamos en la cima de la montaña, ¿no? Es lo mismo hacer respecto a todo. Ya se hizo ese convenio, ya gano el doble, ya puse mi negocio, ya tengo libertad financiera, yo qué sé, ¿no? Y entonces empiezas, ¿no?, a acercarte hacia eso. Y obviamente habrá cosas que se den muy rápido, pero habrá cosas que se den más lento. Pero de verdad, el tiempo aquí no es tanto el factor. Hay veces que cosas que yo pensaba que se iban a dar en muchísimo tiempo, de repente circunstancias suceden y se dan de una forma acelerada, ¿no? Y entonces te permite esa experiencia ampliar de una manera como inesperada ese paradigma de creencias. Y es cuando de repente vemos así de self-made millionaire. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasa con esas ideas? Es cuando una idea Y es capaz de bajar y de volverse realidad, y entonces hay una expansión de conciencia. Es cuando de repente una persona cambia completamente, tuvo una experiencia abrumadora que hizo como un cambio acelerado, ¿no? Y trabajando técnicas de mindfulness puedes provocar eso en tu vida. Puedes provocar de repente tener ampliaciones de conciencia, o sea, como aceleradas e inesperadas, ¿no? Puedes tener un crecimiento paulatino, ¿no? Y la gente piensa, pues es que podemos tener un crecimiento paulatino, como entrenar para el maratón o ir al gimnasio, pues eventualmente vas mejorando, No, con estas técnicas de verdad de repente puedes tener un boom de una apertura de conciencia y un cambio de mentalidad reemplazando esas creencias negativas, ¿no? Y de repente el poder que trae el reemplazar una creencia limitante que te decía que ahorita no era el momento. Ahorita no es el momento, ahorita no es el momento, ahorita no es el momento. De fondo es miedo, ¿no? Ajá, eso es miedo, ¿no? O ansiedad, o nerviosismo, tú nómbralo. Pero la sombrilla es miedo. Lo que pasa es que mucha gente cree que el miedo se tiene que sentir de cierta forma y cuando está estresado no lo asocia. Pero el estrés viene del miedo. ¿Miedo a qué? A que no salgan las cosas, a que se derrumbe, a que... Por eso te estresas, ¿no? Porque es un síntoma de una raíz de miedo que te dice que puede fallar, porque ya falló, o porque falló a fulanito, o porque lo que sea, ¿no? Pero si tú controlas tu realidad, pues entonces puedes tener el control de tus miedos, tus emociones, reemplazarlas con otras emociones por medio de vision boards, de visualización creativa, de meditación, de ejercicio, ¿no? Lo que a ti te funcione para entonces bajar y reemplazar sentimientos empoderadores que te hagan un qué y luego otro. Padrísimo. Bueno,
pues si nadie quiere comentar otra cosa, podemos pasar a la meditación. A mí lo que me ocurre en la vida, llevo muchos años en el mismo lugar, en la misma empresa, Ajá. haciendo lo mismo. Y yo creo que lo que de repente ocurre, no sé si le pasa a algunos acá, es que tu realidad, tu apego es brutal. O sea, ya respiro el trabajo, sueño el trabajo, estoy en las vacaciones y estoy trabajando y estoy enfermo, me rompí las costillas y no dejé la computadora un solo día. De repente sí dices en la torre y cada día va mejor, mejor la empresa, no sabes si la persona. Entonces de repente te cuestionas, ¿no? Dices, ¿qué pasa? ¿No? Hay un momento que pierdes la personalidad, inclusive vas con las personas y solo hablas de tu trabajo y ahí es cuando te sientes pleno. De repente es interesante, ¿no? Pues Está yendo muy bien y la gente, esa línea la pinta la gente cuando le dice, oye, quiero hacer esto. Que tienes el mejor trabajo de la historia. no seas tonto, no lo dejes, no lo cambies. Pero, No ahorita. Bueno, nunca. Y hoy les dije que este año es el peor. Y el pasado fue peor. Y el antepasado todavía era más terrorífico que nunca va a cambiar. Ajá. Eso está Pero ¿sabes qué? interesante. No sé si has escuchado, ay, no me acuerdo de quién es. No quiero decirles algo erróneo, porque aparte estoy grabando. Pero bueno, es un quote de un famoso que dice, si crees que es posible que eres capaz de algo o no, de cualquier manera estás en lo correcto, ¿cierto? Entonces, si tú crees que este es el peor año o el mejor año, estás en lo correcto. Claro. No importa lo que tú digas. O sea, para ti puede ser el peor año, para mí puede ser el mejor. Y los dos estamos en las mismas circunstancias, con el dólar igual, el presidente lo mismo, ¿no? Vivimos en la misma ciudad, podemos ser vecinos, ¿no? Y para mí es la mejor colonia y para ti es la peor. Todo tiene que ver con en qué te enfocas, ¿no? Pero en esos momentos cuando tú dices, es que no hay como límites o no hay prioridades como muy marcadas porque el trabajo abarca mucho de mi vida, pues para eso sirve esto. Desarrollando tu conciencia eres capaz de verdad estar en el momento presente. Y si es tiempo de descansar, es tiempo de descansar. Sin sentir ansiedad porque, uy, me está acumulando todo, me he checado mi correo, ¿no? Si tienes como esa habilidad de despertar a ese nivel de conciencia, de creer en tus habilidades y de creer que tienes hoy este momento y nada más, y en 5 minutos tienes este momento y nada más, ¿no? Entonces empieza a haber este cambio de conciencia y empiezas a sentir una paz que no habías sentido antes. Y empiezas a ser más creativo, y empiezas a ser más productivo, y empiezas a tener resultados mejores con menos esfuerzo. Y entonces, pues eso es increíble. Claro.